Bueno, pues nos encontramos con Francisco Carmona, un reputado miembro del Cuerpo Nacional de Policía que ha venido al Centro Cultural de los Ejércitos a hablar bueno, pues de algo muy en relación con los 200 años, con el bicentenario de la Policía Nacional. Don Francisco, ¿exactamente de qué? Bueno, mi conferencia o mi charla se va a centrar en el siglo XIX, desde el momento fundacional y el implantación y desarrollo que tuvo la policía hasta final del siglo XIX, en 1900. Ese es el objeto central. Un siglo XIX que fue intenso, no solo para la Policía Nacional, sino para España. Tuvimos, bueno, pues empezamos con las invasiones napoleónicas, después con la guerra civil, que no fueron otra que las carlistas, no fueron otra cosa, todos los vaivenes, la Primera República. Luego fue un siglo entretenido. Como mínimo, como bien dice, muy entretenido, un siglo de inestabilidad y estabilidad en su momento, con las guerras carlistas, una guerra de la independencia que sufrimos con el invasor francés, que nos influenció muchísimo, bastante en la codificación jurídica, tanto Código Penal, Derecho Administrativo, separación de poderes, etcétera. Y sobre todo, como me gusta a mí decir y citar de un gran maestro mío en la historia, José Luis Comella, un siglo de fárrago, un siglo intenso de cambio en el corto plazo, donde los acontecimientos se producían en cascada. Eso fue así. Pero tuvimos la gran suerte en 1824 de que a través del conde Ofalia y un superintendente, como explicaré ahora más adelante, se produjo un periodo de estabilidad. Las cosas habían cambiado con el liberalismo. Las guerras de Napoleón habían cambiado Europa y el Cuerpo Nacional de Policía, entonces, como antecedente histórico, en 1824, pues se produjo un gran periodo de estabilidad con estos dos grandes gobernantes y sacaron adelante un gran proyecto para la estructura del Estado, la seguridad interior. Al margen de las cuestiones políticas que hemos mencionado, también otras como el bandolerismo, que alcanza en pleno siglo XIX su máximo esplendor, aunque llegara al siglo XX, los primeros conatos de las revueltas anarquistas. A todo esto, ¿cómo hace frente a la Policía Nacional? Bueno, es cierto, primero a la primera cuestión del bandolerismo, a través de la Guerra de la Independencia se produjo una fragmentación tremenda, incluso de los soldados dispersos, desertores, brigantes que había en su momento, criminales, o sea, fue una situación muy conflictiva. Eso empieza a estabilizarse a partir de 1814 y después, como bien dices, el contexto de las guerras, no de las guerras, sino de los procesos revolucionarios en Europa a partir de la primera mitad del siglo XIX, sobre todo en Francia, llegan a España. A partir de 1864, que se constituye la Internacional Anarquista, también llega a España y finalmente llega a España, repitiéndome un poco, el terrorismo anarquista importado de Francia en 1894. ¿No era la mejor época, o sí, para que naciera un cuerpo como la Policía Nacional? Vuelvo a repetir, el siglo XIX es un siglo de cambios constantes, de reforma en toda la administración, no solo en la policía, sino en todas las instituciones del Estado. De hecho, ha citado que hubo hasta una primera república, ¿no? O sea, cae la monarquía con Isabel II y se produce una primera república. Pero el periodo de estabilidad, Fernando VII, como explicaré o intentaré explicar ahora, y con los realistas moderados y con los liberales moderados también, que finalmente aceptan el régimen monárquico, se produce una fijación de la seguridad interior del Estado a través de la policía. Entramos en una sociedad donde el liberalismo, la revolución burguesa cambia todos los valores en las mentalidades, no tanto al principio así en las clases bajas o el pueblo, digamos, pero en las élites o las clases medias sí que lo cambia totalmente y eso influyó muchísimo para que la policía se fuese instaurada y desapareciera la Inquisición, desapareciera la vocación interior del ejército en muchos temas y más la vocación exterior. Tengo que decir que esto, evidentemente, la influencia francesa de la Revolución de 1789 y luego con Napoleón, los girondinos, que eran partidarios, como así demostraron, de extender la revolución a toda Europa por la fuerza de las armas, lo cambió todo. Ellos tenían un modelo de policía, la Sûreté, en la que ya establecieron. Es un modelo girondino, no es un modelo jacobino, en que establecieron la separación de la justicia y la policía, y eso Napoleón lo arrastró entre comillas, si me permitís esa expresión, con todo su ejército al resto de Europa, entre ellos España, poniendo a su hermano rey José, un rey intruso, no querido por los españoles, pero títere de Napoleón, y instauró un modelo policial que luego a nosotros nos influiría muchísimo.